Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Lara y hoy en el legado sumergido te voy a demostrar con pruebas irrefutables la existencia de una antigua y misteriosa raza de homínidos que ya nacía con la cabeza alargada. Te advierto que la información a continuación tiene el poder de destruir cualquier duda sobre la existencia real de estos seres ancestrales. Así que prepárate porque abordaremos con sencillez y suma profundidad todas las características anatómicas que les hacen únicos. Presentaremos fotografías y vídeos exclusivos de recién nacidos con cráneos naturalmente elongados. Exploraremos las asombrosas afirmaciones de un importantísimo científico peruano del siglo XIX que nombró a estas criaturas como la raza antigua, enigmáticos personajes que interactuaron con la humanidad y se cruzaron con la misma hace cientos y miles de años. ¿Te imaginas poder hablar con cualquier persona sobre este tema sin sentir que estás exponiendo únicamente tus creencias y suposiciones? Muy bien, pues felicidades por toparte con este documental único y completo, porque te vas a quedar con un compendio gigantesco de evidencia que haría temblar a cualquier negacionista. Así que de inmediato vamos a comenzar. El motivo por el que nuestros ancestros practicaban la deformación del cráneo sigue siendo un enigma. Este método de modificación corporal se ha ejecutado en múltiples culturas separadas geográfica y cronológicamente desde hace al menos 12.000 años, y su origen se pierde a medida que retrocedemos en el tiempo. Sitios como México, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Irán, China, Japón, África y Australia compartían este ejercicio como si hubiera un conocimiento más profundo y antiquísimo que los conectase entre sí, y de la misma manera en que sucede con los mitos acerca del diluvio, la creación, los gigantes y el continente hundido en las aguas. Sin embargo, existe un tipo de cráneo alargado que desafía terriblemente el dogma científico porque exhibe ciertas peculiaridades que no se encuentran en la especie humana. Estamos hablando de las famosas osamentas hiperdolicocéfalas encontradas en 1928 por el antropólogo y padre de la arqueología peruana Julio César Tello en la región de Paracas. El famoso ejemplar más grande permanece resguardado en el Museo Regional de Ica y se encontró a 15 kilómetros al norte en el Centro Arqueológico de Chongos, posiblemente la capital en ruinas de la cultura Paracas. Lamentablemente, es un lugar que las autoridades han descuidado, ya que está totalmente desnudo y expuesto a los saqueadores. El cráneo de Chongos compite con el del Museo Julio Tello de Ica y con el del Museo Incarí de Cusco, siendo ciertamente chocante e impresionante la enormidad y la extensión de la bóveda craneal. En cuanto a las indicaciones que acompañan las muestras de Incarí, dejan mucho que desear respecto a la mentalidad de aquellos que escriben la historia en los libros. Es obvio que la deformación craneal no puede aumentar el volumen del contenedor. El volumen del contenedor ya está determinado por la genética y no debemos centrarnos solo en el tamaño de la cabeza, sino en todo el conjunto de partes porque todo es grande aquí. Los ojos, la mandíbula. Este otro espécimen preincaico del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú en la ciudad de Lima tiene un extraño pero típico hueso en la frente que se nos aparece demasiado abultado y llamativo. Así que merece estar dentro de esta selección, como sucede con este infante peruano que todavía no he logrado detectar en qué museo del Perú se encuentra. Así que si alguien se entera, por favor que sea tan amable de compartirlo con nosotros en los comentarios. Esta calavera monstruosa del Museo Peruano de la Coca, en la ciudad de Cusco, sí que hace temblar a sus visitantes porque, nuevamente, parece contar la historia perdida de una extraña especie o raza olvidada. Las distinciones principales de estos individuos desconocidos se manifiestan en mandíbulas mucho más gruesas y cuencas oculares voluminosas, como en las fotografías que aparecen aquí.
La capacidad craneal suele ser superior en un 25 o incluso en un 50%, por lo que el cerebro habría sido enorme y seguramente más inteligentes que el Homo sapiens. De hecho, algunos creen que fueron los constructores originales de estos templos y monumentos imposibles, aunque de momento no podamos confirmarlo. También se ha encontrado que el hueso tiende a ser más grueso, naturalmente, y existen alrededor de 1000 ejemplares que carecen de sutura sagital, refiriéndose a esta unión en el cráneo que conecta ambas placas parietales en el caso del ser humano. En su lugar, lo que los antiguos presentan es un lóbulo parietal que se distribuye en 2 montículos globulares, como nos muestra en este metraje el investigador Brian Foster, principal autoridad en el caso Paracas. Por otro lado, la cavidad que conecta la espina dorsal con la cabeza, el foramen magnum, es otra singularidad genética que, por sí misma, determina que estamos tratando con una especie distinta de homínido, ya que en el ser humano el punto de encaje se encuentra en el medio de la base del cráneo, pero en la composición del cráneo alargado el orificio es pequeño y está desplazado hacia atrás, como si la naturaleza hubiese considerado brindarle equilibrio y estabilidad a este ser que necesita soportar el tamaño de su cabeza y la proyección que tiene hacia atrás. Ya se me olvidaba un punto muy importante de comentar. Y es que generalmente se piensa que estos 2 orificios ubicados en la parte trasera de los parietales son una característica exclusiva de los cráneos naturalmente alargados. Incluso yo también lo creía. Pero buscando en internet encontré que los humanos también las podemos tener. Existe bastante información al respecto y de hecho hay anomalías en donde estos agujeros se desarrollan de manera inadecuada. Si nuestra intención es saber con mayor exactitud si estas crípticas entidades realmente nacían de esta manera, tendremos que revisar a los individuos más jóvenes, por lo que ahora sí que llegó el momento de presentarte a este importantísimo señor. Don Mariano Eduardo de Rivero es considerado el principal científico peruano del siglo XIX y es conocido en su tierra natal de Arequipa como el Sabio Rivero. Geólogo, naturalista, mineralogista y diplomático quien exploró las cuevas de Huichay en el distrito de Tarna junto con el explorador suizo Dr. Johann Jakob von Tschudi. En el libro Antigüedades Peruanas de 1851, en la sección de las láminas, se puede observar una importante litografía de un feto de 7 meses que yacía en el útero de una momia femenina. La edad del bebé fue confirmada por el obstetra alemán Dr. Joseph Servas d'Outrepont y representa una de las tantas evidencias fundamentales de que estos seres nacían con el cráneo alargado. Y de hecho, tanto Mariano de Rivero como Johann Tschudi estaban de acuerdo con esto y lo defendían. En la lámina número 6 también aparece la ilustración de un niño momificado perteneciente a los aborígenes Opas. Los exploradores afirman que esta es una prueba interesante y decisiva, que refuta a quienes creen que la deformación craneal es la única causa de la forma de la cabeza. Son estas características tan especiales las que hicieron que ambos científicos apodasen como la raza antigua a estas criaturas, que al parecer todavía convivían con los indígenas de la zona. En la ilustración también se aprecia la ubicación atrasada del foramen magnum, exactamente donde comienza a proyectarse la cabeza, por lo que su diseño es lógico y armónico. Es bien sabido que ya en el año 1838, estos cráneos alargados de bebés y niños viajaban por el mundo y estaban disponibles para los investigadores europeos, sobre todo en la mundialmente famosa colección craneal del doctor y coleccionista Samuel George Morton, en la Universidad de Pensilvania. Por ejemplo, en un catálogo de 1849 se puede rastrear esta hermosa osamenta de Atacama de un niño de 5 años con su correspondiente retrato en la segunda lámina del manual Cránea Americana de 1839. Otro espécimen peruano de la colección Morton resulta similar al de las tribus estadounidenses Chinook que habitaban en las cercanías del río Columbia, y que se encuentra ilustrado en el volumen número 17 de la revista científica Popular Science Monthly de 1880.
la lámina número 4 de la composición Anales y Revista de Historia Natural de 1846 ilustran y se explican con detalle los cráneos hiperdolicocéfalos de un bebé de unos 4 meses y el de un niño de apenas 1 año. Según los archivos, estas reliquias peruanas fueron excavadas por el capitán Edward Blankley de la Marina Real en 1833 y donadas al Museo de la Sociedad de Historia Natural de Devon y Cornwall en 1838. La asombrosa radiografía que ves en pantalla corresponde a un lactante momificado de origen peruano. La imagen pertenece al libro Osteología Cultural del médico patólogo limeño Pedro Weiss Harvey, donde también se ofrece la fotografía real del cuerpo con los instrumentos para deformar la cabeza. Lo extraño de este caso es que, a pesar de que el bebé presente deformación craneal, el volumen es demasiado exagerado para ser humano. En efecto, Mariano de Rivero y Tschudi ya barajaban la posibilidad de que la raza antigua de cráneos naturalmente alargados también practicase la deformación, quizá para parecerse a otros con cabezas todavía más grandes y altas. ¿Y qué tal si los aborígenes autóctonos aprendieron de ellos? Y por si no fuera suficiente, Brian Foster también ha dado con estos 2 bebés hace unos cuantos años. El primero fue descubierto en enero del 2017 y se trata de una cabeza momificada hiperdolicocéfala de un paracas con cabello colorado. El volumen craneal es casi el doble de un bebé Homo sapiens y Foster explica cómo nuevamente la columna vertebral y la médula espinal acceden por la parte posterior de la cabeza, un detalle que, como vemos, no es para nada normal ni viable en nosotros. Muy interesante resulta una de las hipótesis que formuló el médico radiólogo consultado por Brian Foster cuando inspeccionó el segundo bebé localizado en el Museo de Patapatani al oeste de Bolivia. Dijo que posiblemente estemos ante el producto de una incompatibilidad entre un ser humano y otro ser desconocido. Después de todo, su cabeza es increíblemente tan grande como su torso. Las costillas aparecen contraídas, por lo que posiblemente habría perdido la vida antes de su nacimiento. En el museo también se encuentra la Chulpatani, una mujer de cráneo alargado que fue descubierta junto al feto, así que se sospecha que podría haber sido la madre que falleció durante el parto. Revolviendo un poco entre los tesoros del canal de Brian, me encontré con un video publicado hace 13 años, en donde un grupo de personas le llamaban para mostrarle otra cabeza momificada y súper alargada de un bebé paracas con 1 o 2 meses de edad. Tiene abundante cabello ondulado y rojizo, pero también muestran la cabeza alargada y momificada de su mamá con el mismo tipo de cabello. Lo que llama tremendamente la atención es que podamos ver tantos rasgos naturales como si estuviera viva de alguna manera. Es una reliquia muy bella e invaluable. Los análisis de ADN indicaron que la gran mayoría de los ejemplares poseen mutaciones desconocidas, lo que aclararía estas misteriosas características, con ascendencia euroasiática vinculada a la zona del Mar Negro y el Mar Caspio, en Medio Oriente, por lo que se cree que emigraron hasta la costa peruana de Paracas hace unos 2000 o 3000 años. Esto podría explicar la presencia del cabello rojo, fino y ondulado, que algunos pensaban que se trataba de cabello negro aclarado por el tiempo y la oxidación, pero tenemos, por ejemplo, las cabezas pelinegras de los indígenas maoríes de Nueva Zelanda, que sufrieron el mismo proceso que las pelirrojas y todas mantienen su color natural. En este fragmento de vídeo se aprecia mejor el cabello bien colorado en un bebé paracas sostenido por el señor Juan Navarro Hierro, fundador del Museo Histórico de Paracas. De hecho, el dios creador de los paracas, el dios Cons, es pelirrojo. Puede que haya tenido la cabeza alargada por la forma en que el cabello se eleva, y parece que tenía ojos azules, como podemos ver en esta máscara de turquesa y nácar. El mito cuenta que apareció por el mar desde el norte y no tenía huesos ni carne, quizá porque era de piel extremadamente blanca. También se le conocía como el dios oculado, quizá porque podría haber tenido los ojos muy grandes.
Si nos trasladamos hacia el sur, en la zona peruana del desierto de Atacama, descubriremos que en el año 2012, durante el proyecto Tambo, un equipo de arqueólogos de universidades polacas, peruanas y colombianas se toparon con 150 momias de una cultura preinca desconocida. La que ahora nos interesa es esta fotografía, con un cráneo enorme y puntiagudo que provoca impresión, sobre todo porque el lóbulo frontal es enorme y parece desgarrado. Como habremos notado, muchas de las ilustraciones que hemos revisado pertenecen a libros que seguramente hayan sido leídos por muy pocas personas en el mundo. En tiempos pasados, la censura no tenía tanto impacto en la evidencia extraña, porque no existían los medios masivos de difusión con los que actualmente contamos. En siglos pasados, los arqueólogos e historiadores escribían y dibujaban lo que descubrían, y toda esa información se quedaba en las bibliotecas esperando a ser leída por un puñado de interesados. Y por si fuera poco, gran cantidad de los hallazgos más exóticos eran vendidos a colecciones privadas y si eran demasiado controvertidos, se ocultaban en los despachos hasta que algún personal capacitado tuviera el permiso para revisarlos. Ni hablar de los saqueadores de tumbas. Así que pensemos en el monumental número de objetos que deben estar esparcidos por todo nuestro planeta y que indudablemente nos revelarían historias perdidas de nuestro remoto pasado. En esta primera parte nos adentramos a explorar los rastros más destacados de la auténtica raza antigua, solo en el continente americano. Pero en la segunda parte vamos a profundizar en la desconcertante evidencia que se encuentra en Rusia, Grecia, Mesopotamia y Egipto, y que logra sostener de manera concluyente que aquella misteriosa raza o especie de antiguos influyó en los seres humanos en todo el mundo. Nacía con la cabeza naturalmente alargada y fue considerada superior e incluso divina por los hombres de antaño. No olvides que en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar todas las fuentes citadas y recuerda que si el contenido te ha inspirado, puedes hacérmelo saber regalándome un like, compartiéndolo en tus redes sociales y contándome en la cajita de comentarios tu experiencia para que poco a poco pueda mejorarla y sea más enriquecedora y entretenida. El objetivo del legado sumergido es brindarte un espacio con información bien documentada para que puedas saber en vez de solo creer. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo con más información increíble. Bye bye.